¿Puede una cultura florecer en medio del abandono? ¿Puede una tierra maltratada por el poder central recuperar su voz, su lengua y su dignidad? Bienvenidos a la cuarta entrega de nuestra serie sobre la historia de Galicia. En el capítulo anterior, Galicia resistía a los franceses. Hoy veremos cómo resiste al olvido. En este episodio viajaremos por un siglo lleno de sombras, pero también de luces, porque hoy conocerás al movimiento que resucitó el alma gallega, el Rexurdimento. Conocerás a Rosalía, Pondal, Murguía, Pardo Bazán, y cerraremos con un genio rebelde, irrepetible, universal: Ramón María del Valle Inclán. Prepárate para sentir el latido de Galicia como nunca antes. Tras la expulsión de los franceses, Galicia entra en un siglo complicado. El campo está empobrecido, la mayoría de la población es analfabeta y Madrid apenas mira hacia el noroeste. ¿Y qué ocurre cuando no hay futuro? Exacto, la emigración. Miles de gallegos cruzan el Atlántico en busca de una vida mejor. Cuba, Argentina, Uruguay se convierten en la otra Galicia. Una Galicia que llora desde la distancia. Mientras tanto, en casa manda el caciquismo, una red de poderosos que compran votos, reparten favores y controlan la política como si fuese un cortijo. Pero en medio de todo este abandono, algo empieza a cambiar. En los hogares, en las tabernas, en las canciones populares, vuelve a sonar el galego. Y con él renace una conciencia. Galicia existe. Galicia merece ser contada. En el año 1812, mientras los ecos de la guerra contra los franceses aún resonaban por todo el país, nacía en Cádiz una constitución que prometía un nuevo mundo. La Pepa, como la apodó el pueblo. Fue la primera gran carta magna liberal de España. Hablaba de soberanía nacional, libertad de imprenta, abolición de los señoríos y la igualdad de todos ante la ley. Por primera vez se hablaba de ciudadanos, no de súbditos. Galicia recibió esta nueva con esperanza, aunque también con recelo. La guerra había dejado heridas profundas y, en la práctica, aquella constitución apenas llegó a aplicarse. Sin embargo, su espíritu caló en las mentes ilustradas y en una parte del pueblo que soñaba con una sociedad más justa y libre. En ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela se organizaron actos en apoyo a las nuevas ideas liberales. Era el germen de una Galicia que aspiraba a tener voz propia dentro de un país en transformación. Décadas después, en 1873, llegaría otro intento de cambio: la Primera República Española. Fue breve, apenas un año, pero en aquel corto periodo se abrieron debates intensos sobre el modelo de Estado. En Galicia no faltaron voces que defendían un modelo federal, donde los distintos territorios, incluida nuestra tierra, pudieran autogobernarse sin romper la unidad. Incluso se llegó a proponer la creación de una Galicia federal, con sus propias instituciones y competencias. Una vez más, la esperanza se abrió paso entre las ruinas del pasado, pero también, una vez más, el sueño se desmoronó ante las luchas internas, la inestabilidad política y el regreso del autoritarismo. Sin embargo, esas ideas no murieron. Quedaron sembradas en el corazón de muchos, listas para florecer en el momento adecuado.
En medio del abandono, algo empieza a florecer. El pueblo sigue hablando galego, lo canta, lo siente, lo guarda. Y entonces aparece Rosalía de Castro. En 1863 publica Cantares gallegos. Es el primer gran libro de la literatura moderna gallega. Un canto a la tierra, a la injusticia, al exilio. Un grito en verso. Galicia fala. Galicia existe. A su lado, su esposo Manuel Murguía, primer historiador nacionalista gallego, siembra memoria e identidad. Y Eduardo Pondal eleva la épica celta en sus versos, soñando con una Galicia fuerte y heroica. El Rexurdimento no es solo literatura, es resistencia cultural, es una nación que despierta. A esta sinfonía gallega se suma otra voz poderosa, Emilia Pardo Bazán, nacida en A Coruña, escritora, crítica, feminista. Aunque escribía en castellano, Galicia está en su alma y en su obra. En Los Pazos de Ulloa retrata el atraso, la decadencia y la violencia de la Galicia rural, pero también la inteligencia, la dignidad y la complejidad de sus mujeres. Fue rompedora, adelantada a su tiempo y sin pelos en la lengua. Fue Galicia, con mirada afilada y voz de acero. Pero si hay un símbolo que condensa todo aquel despertar cultural, ese rexurdimento que devolvió a Galicia la dignidad de su lengua y su historia, ese símbolo es sin duda nuestro himno galego. Nació del alma de dos hombres profundamente comprometidos con su tierra, Eduardo Pondal, el poeta de la raza céltica, autor de los versos, y Pascual Veiga, el compositor que les dio vida en forma de música. La letra del himno fue escrita alrededor de 1890 y fue un encargo con un propósito claro: dotar a Galicia de un himno propio que pudiera ser entonado con orgullo en eventos culturales y patrióticos. Pondal eligió para ello un tono épico, solemne, invocando el espíritu de los antiguos bardos y la memoria de Breogán, el legendario padre celta de los gallegos. En su poema, convertido en letra, nos llama a despertar, a recordar quiénes somos y a no olvidar que, aunque oprimido, el pueblo gallego conserva su dignidad intacta. La música, compuesta por Pascual Veiga, capturó ese sentimiento con fuerza y emoción. Y así, el himno se estrenó públicamente por primera vez en 1907 en La Habana, durante un evento de la diáspora gallega. Sí, irónicamente, fue fuera de Galicia donde sonó por primera vez, fruto del amor que los emigrantes llevaban en el pecho por su terra nai. A partir de ahí, fue ganando reconocimiento y afecto entre el pueblo gallego, hasta convertirse con los años en lo que es hoy: un himno de esperanza, memoria y orgullo colectivo. Porque cuando suena eso de os bons e generosos, a nosa voz entenden, no solo estamos cantando un poema, estamos abrazando séculos de historia, de loita e de identidad. Y como colofón de este renacer cultural, llega él, Ramón María del Valle Inclán, nacido en Vilanova de Arousa, dandy, provocador, visionario, creador de un estilo único, el esperpento. En obras como Luces de Bohemia, Valle retrata a una España grotesca, deformada, absurda, un espejo cóncavo de una realidad insostenible. Aunque su obra se escribe en castellano, su mirada gallega está siempre presente. Galicia, para Valle, es raíz, es misterio, es magia, es contraste. Fue modernista, simbolista, esperpéntico. Fue único y es, sin duda,
uno de los grandes gigantes de la literatura universal. Galicia, en este siglo largo y difícil, no solo sobrevive, renace. En verso, en novela, en historia, en crítica, en teatro. Su voz, que parecía perdida, resuena más fuerte que nunca. Para entender la fuerza del Rexurdimento y la poesía de aquellos grandes escritores, tenemos que mirar más allá de las palabras y adentrarnos en el corazón de la Galicia de finales del siglo XIX. Era una Galicia empobrecida, olvidada por el poder central y marcada por una economía precaria. En los campos, miles de familias sobrevivían como podían, en una agricultura de subsistencia, donde cada cosecha era una batalla contra la tierra dura, las lluvias y los impuestos abusivos. En las ciudades, apenas comenzaban a nacer los primeros focos industriales. La conserva en Vigo y su comarca, la fábrica de tabacos en A Coruña, o la construcción naval en Ferrol, que aunque embrionarias, ofrecían trabajo, pero a menudo en condiciones durísimas. Pero si alguien representa mejor que nadie la lucha diaria, son los hombres y mujeres del mar. Con sus frágiles embarcaciones, los marineros se enfrentaban al océano con valentía, buscando sustento en la pesca del día a día. De madrugada, al alba, con el viento cortando la piel, se hacían a la mar sabiendo que no siempre volverían. Y en tierra, las redeiras, las mujeres que tejían redes con manos endurecidas por el salitre, sostenían la vida del puerto y del hogar. Fue en este escenario, entre la dureza de la tierra, la amenaza del mar y el abandono institucional, donde floreció algo que parecía imposible: una identidad cultural fuerte, sensible y luminosa. A finales del siglo XIX, Galicia lloraba en silencio. El campo se moría. La industria apenas daba sus primeros pasos. El hambre, la miseria y la falta de oportunidades empujaban a miles a tomar una decisión desgarradora: emigrar. Familias rotas. Hombres que dejaban a sus mujeres, a sus hijos, a sus padres, con la esperanza de volver algún día. Pero ese día muchas veces nunca llegaba. Cruzaban el Atlántico en barcos atestados, cargados de maletas desvencijadas y de sueños. Llegaban a América con lo puesto, sin conocer el idioma, sin contactos, solo con su esfuerzo y su dignidad. Trabajaban de sol a sol, en el campo, en la construcción, en los puertos. Pero aunque estuvieran a miles de kilómetros, Galicia seguía viva en sus corazones. Fue así como nacieron las Casas de Galicia, en Buenos Aires, en La Habana, en Caracas, en Montevideo, centros sociales, culturales y solidarios, donde se hablaba gallego, se celebraban romerías, se ayudaba a los recién llegados y se mantenía viva la llama de la terriña. Porque los gallegos, aunque emigraran, nunca se fueron del todo. La diáspora tejió un puente invisible entre Galicia y América, hecho de morriña, de memoria y de orgullo. Hoy, sus descendientes siguen buscando sus raíces. Caminan por los mismos caminos de piedra, huelen el mismo mar y entienden, por fin, que el verdadero viaje nunca fue solo de ida. Y con este renacer, Galicia está lista para afrontar un siglo XX lleno de luces y también de sombras. En el próximo capítulo nos adentraremos en el periodo más convulso de nuestra historia,
la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y la transición democrática. No te lo pierdas. Suscríbete, dale a me gusta y sobre todo, segue connosco, porque Galicia merece ser contada. Con corazón, con memoria, con orgullo, y así, entre saudade y esperanza, la voz de un pobo que nunca olvida su raíz sigue cantando. Agora, deixamos vos con una canción feita dende o corazón, como homenaxe a todas e todos os que soñaron coa terriña dende lonxe. Escoitade, porque esta é tamén a vosa historia. Rosal disfruto lume, voz que canta no silencio, entre lágrimas de ausentes sementaches o noso vento. Un día puxo memoria, ponda el soño cos valentes, e a palabra ferida pura ergueuse entre as entes. Murguía puxo memoria, ponda el soño cos valentes, e a palabra ferida pura ergueuse entre as entes. Grazas a quen ardou a fala entre os dentes, grazas a quen cantou cos ollos chorentes. A lingua que vive é un lume contento que arde na noite na lingua do vento. De ferro e lume, palabras encadeado, que me escribiu co peito o que ninguén usaba. E chegaron dende lonxe cartas, soños e cancións que cruzaban no Atlántico con galopar de corazóns. Murguía puxo memoria, fonda el soño cos valentes, e a palabra ferida pura ergueuse entre as entes. Grazas a quen ardou a fala entre os dentes, grazas a quen cantou cos ollos chorentes. A lingua que vive é un lume contento que arde na noite na lingua do vento. Hoxe falamos contigo, Rosalía, irmá dos mares, e no eco dos teus versos Galicia nunca se pare.